Habíamos estado hablando, gracias, habíamos estado hablando del señorío de Cristo. Estamos en toda una unidad hasta final de noviembre, principio de diciembre, diciendo que Jesús es el Señor de todas las cosas. ¿Se acuerdan, no es cierto? Y hablamos también de que Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de todo. Pero tenemos que hablar un tema bien específico que tiene que ver precisamente un poco con lo que orábamos. Jesús y el Espíritu Santo. Fíjense que el materialismo, yo no sé si ustedes habían escuchado esa palabra, pero el materialismo no es son los que consumen arte y compran, aunque a muchos de nosotros nos gusta ir a comprar, ¿no es cierto? Que levanten la mano a todos los que les gusta comprar arte. Sino que materialismo significa que no se cree, es una corriente ideológica, digamos, que no se cree en que existe algo superior, sobrenatural. Entonces, a veces nosotros, desde el punto de vista humano, no sabemos qué hacer con el Espíritu Santo. No sabemos cómo entenderlo. No sabemos dónde colocarlo inclusive. Inclusive a veces hasta nos incomoda. Hablar del Espíritu Santo nos incomoda. Porque decimos, no, es que es muy libre el Espíritu Santo, entonces quizás ¿qué nos va a hacer hacer? Y sobre todo en las tradiciones, digamos, llamémoslas así, cristianas, bien tradicionales, más aún. Pero tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso porque también para nosotros el Espíritu Santo es algo que no lo podemos simplemente explicar. A pesar de que algunos dicen, no existe lo sobrenatural, para nosotros vamos a decir, sí existe, pero nos cuesta explicar esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para eso? Ir a la Biblia, que es nuestra revelación, y saber también qué es lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. Pero lo primero que quería decirles, recordando una enseñanza que la hemos estado nombrando todos estos meses, digamos, que recuerden que nosotros dijimos que nosotros somos los pámpanos y Jesús es la vid. Y que para poder llevar fruto, y mucho fruto, tenemos que estar en Jesús. Así como el pámpano está en la vid y da mucho fruto. Eso es lo que dice Juan 15:5, ¿no es cierto? Y lo hemos repetido hasta el cansancio, ese versículo, que tiene que ver con permanecer en Jesús. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pero, y este es el punto, separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Él es la vida. Él es la vida. Y si nosotros nos separamos de la vida, ¿qué pasa? Simplemente nos morimos. Ese es el punto de lo que nosotros predicamos. Jesús es esa vida para nosotros. En Él llevamos mucho fruto. Entonces, lo que quería comenzar diciendo es que se trata primero de, y más importante y fundamental, de ser que de hacer. Se trata nuevamente de ser, antes que hacer. Fíjense que nuestra cultura, nuestra sociedad, busca el hacer, ¿no es cierto? Hagamos esto otro, creemos estos planes, hagamos esto otro, ayudemos, hagamos esto. Pero muchas veces, inclusive perdimos el norte en ese estar haciendo cosas y cosas y cosas y cosas. Y yo creo que muchos de ustedes han pasado por esa crisis en algún momento. ¿Cuál es la crisis? De llenarse de cosas en su vida, de trabajo, de actividades, de eventos sociales, y llegan a algún momento y dicen, pucha, ¿qué estoy haciendo en realidad? ¿Tendrá algún sentido todo esto que estoy haciendo? ¿Le ha pasado eso, no? A mí me pasó. Y yo creo que a muchos de ustedes también les pasó. Que es poner las prioridades donde corresponde. Poner las prioridades donde corresponde. Entonces se trata primero de ser y después hacer.
O como alguien diría por ahí, se trata de ser y no de parecer. ¿Han escuchado ese dicho, cierto? De ser y no parecer. Por lo tanto, el que nos da nuestra identidad siempre es Jesucristo, pero esa presencia de Jesús para nosotros es el Espíritu Santo en nuestras vidas. En la realidad, ese Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Entonces, hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de transformación, vamos a hablar de identidad en Cristo nuevamente, pero a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo Jesús nos enseñó acerca del Espíritu Santo. Fíjense que lo primero que dice en el texto que hablamos, en el versículo 7, si lo podemos repetir de nuevo, si tienen sus Biblias ahí o sus celulares, es bien pedagógico a veces estarlo leyendo. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Eso es lo que primero que dice Jesús. Está hablando con sus discípulos en el tiempo cuando Él ya iba a partir, en la semana que Él iba a ser crucificado, y les dice, yo les enviaré otro Consolador. Y esa es la presencia primera que tenemos. Y es la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir a todos los que creyeran en Él. Y en ese sentido, fíjense que les conviene. Para nosotros muchas veces somos tan apegados a ciertas cosas o ciertas personas, y en este caso los discípulos, eso era lo que querían, que el Maestro se quedara con ellos, pero Él les dice, no, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y esa relación que en parte ahora es más externa, será ahora una relación interna. Desde el corazón hacia afuera y no al revés. Desde el corazón hacia afuera. Eso es un poco lo que está ahí en ese texto. Y además, ¿por qué? Porque Jesús en su vida humana, con un cuerpo físico, solo podía estar en un lugar geográfico. Y ahora el Espíritu Santo no tiene límites geográficos. No tiene límites geográficos, no tiene límites políticos, no tiene límites de países, no tiene límites de culturas, no tiene límites que muchas veces los seres humanos colocamos. Él cruza, digámoslo así, todas las fronteras. ¿Me siguen? Ese es lo que Jesús le está diciendo. Por lo tanto, no hay cristianos argentinos, cristianos chilenos, cristianos venezolanos, haitianos, simplemente cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso es importante recordarlo como enseñanza, porque Dios no hace acepción de personas. Recordemos eso. A veces nosotros somos más discriminadores de lo que Dios es. Y tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Pero también después les dice, oye, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Los va a convencer. Y eso es lo primero que tenemos que entender, porque a veces las personas, no sé si se habían dado cuenta, pero algunos, a mí me ha pasado esto, algunos empiezan a sentirse como mal cuando se encuentran con Jesús, cuando se encuentran con Dios. Y empiezan a decir, oye, que soy pecador. Oye, mira, pero he hecho todo mal en mi vida. Y empiezan a tener una especie de sentimiento de tristeza. Déjenme decirles que cuando nos encontramos con Dios, ese sentimiento va a estar. Porque nos encontramos con el Dios Santo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí, porque alguien diría, entonces es pura culpabilidad esta relación. No, no es pura culpabilidad, porque Jesús lo que hace es, cuando nos acercamos a Él, nos libera. Nos libera. Cuando nos acercamos a Él, rompe las cadenas.
Cuando nos acercamos a Él, nos da una nueva fe en Jesús. Cuando nos acercamos a Él, nos da una nueva esperanza para seguir adelante. Ese es el Dios que nosotros creemos. Nos hace libres. Nos saca las cargas, esas cargas pesadas que llevamos. Efectivamente, a lo mejor vamos a sentir un poco de tristeza de decir, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me volví al Señor antes? ¿Por qué no le acepté en mi vida y le recibí en mi corazón antes? Aún así, el Señor te sigue dando una nueva oportunidad a través de su Espíritu, porque Él actúa en nuestras vidas y por eso nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque estamos alejados de Él. De justicia porque el que nos justifica es Jesús yendo al Padre a través de su sacrificio en la cruz. Y de juicio porque el mal, el príncipe de este mundo, dice Juan, ya ha sido juzgado. Y fíjense que después, más adelante del versículo 13 en adelante, le llama Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo además nos guía a la verdad. ¿Qué le gusta? ¿A quién le gustaría tener la verdad? De ser verdadero además. Que le digan la verdad. Muchos temas que tienen que ver con la falta de confianza en las personas hoy día tienen que ver con el problema de la verdad. No confío. ¿Por qué? Porque a lo mejor me están cuenteando. No confío porque a lo mejor me están mintiendo. Por eso no confío. Revisemos su computador, revisemos su celular, porque no confío. Fíjense que en Dios lo que tenemos es un espíritu de verdad. Así le llama el apóstol Juan, el espíritu de la verdad, no de la mentira. Y Él nos revela todas estas cosas, nos vuelve a Cristo, nos vuelve a la palabra de Dios, nos hace que nos juntemos nuevamente, que creemos esta comunidad bella, imperfecta, pero bella. Y nos hace juntarnos porque hay una fe en Jesús. La palabra nos une. El Espíritu Santo nos une. Y queremos estar aquí. Queremos estar aquí porque Él nos impulsa. Y fíjense que hay un versículo que yo les quería leer, porque algunos dicen, hoy en día pareciera como que Jesús anda por un lado, el Padre anda por otro, y el Espíritu Santo anda por otro lado. Así como una especie de familia dividida. Es como que no, nosotros tenemos que seguir al Espíritu. Y otros dicen, no, es que a Cristo nomás. Pero fíjense lo que dice el versículo. Dice el versículo 15. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. ¿Les parece a ustedes que están como compitiendo en este texto? No están compitiendo, están trabajando en unidad. Porque ellos son una unidad desde la eternidad. Y que se manifiestan y que tienen la misma misión y el mismo propósito. El Espíritu Santo viene a completar la obra de Jesucristo en nosotros. Cuando hablamos de Jesús, hablamos también del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los dos, hablamos del Padre. Cuando el Padre se manifiesta, también está hablando de que Él envió a su Hijo y después el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo en medio de nosotros. Ese es lo que nos transforma. Yo les digo, miren, hagamos este ejercicio. Día domingo en la mañana, escuchando a un predicador como yo. ¿Quién lo haría, no es cierto? Parecería una locura. Pero ustedes, sin embargo, están aquí escuchando. Y hasta donde veo, atentos, más o menos.
¿Se fijan o no? Nosotros creemos que esa es la presencia de Dios en medio de nosotros. Que esa es la palabra de Dios que se puede reconocer en medio de nosotros. Y que no importa que el predicador grite más o grite menos, lo que nos capta la atención es ese amor que tenemos por Jesús, ese amor que tenemos por Dios, ese amor que tenemos por la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y ese amor que tenemos por la palabra de Dios, por lo mismo, porque es nuestra guía. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y en eso nos sostenemos. Por lo mismo quería que fueran a Lucas, al Evangelio de Lucas, y vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con cómo Jesús interactuó con el Espíritu Santo. Y vamos a leer primero Lucas 1:35, que va a ser proyectado también. Y veamos cómo el Espíritu Santo está presente en el ministerio de Jesús. Dice Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El ángel Gabriel le dice a María, esto es lo que va a pasar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo entonces está en la concepción de Jesús. Ahí mismo está presente el Espíritu Santo. Vamos más adelante. Lucas 2, 25 y 27. Lucas 2, 25 al 27. Dice así: ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Movido por el Espíritu Santo fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Estaba este hombre, Simón, y él esperaba que viniera el Mesías. ¿Y quién lo llevó al templo para que se encontrara con Jesús? El niño. El Espíritu Santo lo movió. Interesante, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, llamémoslo así, orquestando todo, como una especie de director, que todo lo va moviendo y lo va llevando a su cumplimiento. ¿Se fijan cómo opera o no en medio de nosotros? Después, Lucas 3:16. Aquí estamos hablando ya de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hablando de Jesús, les dice: yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Perdón. El Espíritu Santo está prometido Jesús trabajando juntos, el Espíritu viniendo y bautizando. La idea es llenándonos con su presencia, el Espíritu Santo ahí presente en nuestras vidas. La idea del fuego es siempre relacionado a lo espiritual, al Espíritu Santo. Entonces, Él vendrá sobre nosotros. ¿Se fijan cómo Jesús va haciendo todo esto? Vamos un poquito más adelante, en Lucas 4:1. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu Santo lo guió al desierto para ser probado, para hacer esta comunión
con el Padre en el desierto. Recuerden que Moisés también estuvo 40 días en la montaña, en presencia de Dios. Este era el nuevo Moisés, que hacía lo mismo, pero en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó allá. Yo, ¿sabes qué me pregunto? ¿El Señor sabía que Satanás después se le iba a acercar y lo iba a tentar ahí en el desierto? Uno podrá pensar, especular que sí sabía. Entonces, por lo tanto, el desierto es parte del crecimiento espiritual de nosotros. Muchas veces la tentación es parte del crecimiento espiritual de nosotros. Ceder a la tentación no es parte del crecimiento espiritual de nosotros. Pero el desierto sí. Todos pasamos por desierto, a veces. Y por desierto a veces bien largo. Pero aún así es parte de nuestra madurez. Inclusive la tentación. Porque cuando está la tentación, ¿se acuerdan del jardín del Edén? Cuando se acerca la serpiente. Es parte, porque ahí es donde uno tendría que tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Seguir escuchando la voz del Espíritu y seguir obedeciendo a Jesús. No nuestros propios deseos, no la tentación, sino seguir lo que Dios quiere para nosotros. Avancemos. Después de la tentación, Lucas 4:14. Dice, Jesús regresó a Galilea después del desierto. ¿Y qué dice ahí? En el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Nuevamente el Espíritu estaba presente en el ministerio de Jesús. Yo me pregunto, ¿y el Espíritu Santo también nos empodera a nosotros? ¿También podemos decir que andamos en el poder del Espíritu Santo? Andar en ese poder también es, como decíamos al principio, ser primero, no hacer. Primero es tener una comunión profunda con Dios, en Cristo, en el poder del Espíritu Santo. No en lo que hacemos, en lo activismo, sino primero estar en la vid, arraigados ahí, porque Él es el que nos da esa fuerza y nos envía su Espíritu para empoderarnos para la acción. ¿Se fijan que el razonamiento inclusive es al revés? Porque esto no es por obras, es por gracia. Y finalmente, hoy disculpen por leer tantos versículos, está bien, ¿no es cierto?, leer la Biblia a veces. Amén. Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu ahora del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Fíjense, nuevamente aquí Jesús cita, cuando entra a la sinagoga de Nazaret, su ciudad donde Él nació, y lee este pasaje en el rollo de Isaías. Y ahí, que está en nuestras Biblias, está en el capítulo 61, los 3 primeros versículos, y Él los lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nuevamente el Espíritu. Y de ahí, porque el Espíritu de Dios está sobre Él, entonces, como resultado, como fruto, Él anuncia las buenas nuevas a los pobres, proclama libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pone en libertad a los oprimidos y pregona el año del favor del Señor. Pero sin el Espíritu eso no ocurre, porque Jesús con el Espíritu están trabajando juntos y unidos. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Vivir
vivir esa conexión con Cristo, pero en el poder del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿qué comunión quieren tener ustedes real con Dios? ¿Qué comunión quieren tener real con Él? ¿Una relación profunda, superficial? ¿Una relación que los saque de sus propios proyectos a veces? Pero sabiendo que lo que hacemos y con la tranquilidad y la paz que es la voluntad de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Ganar mucho dinero? ¿Que el Espíritu Santo en medio de nosotros? ¿Qué es más importante? ¿La fama? ¿Los títulos? ¿O que el Espíritu Santo esté con nosotros? ¿Qué es más importante? Jesús les pregunta a sus discípulos en un versículo ahí en los evangelios, ¿qué ganaría el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? ¿Qué es más importante? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Que el Espíritu Santo nos sople en nuestro oído, en nuestro corazón, en nuestra mente las prioridades, que nos transforme, que nos consuele para los que necesitan consuelo, que nos dé fuerza para los que están cansados, sanidad para los que están pasando por enfermedad, que les dé visión para los que ven todo nublado para el futuro. Pero para eso necesitamos el Espíritu de Dios con nosotros, así como Jesús lo hizo. Y así es que quería terminar este sermón con algunas orientaciones en ese sentido. Orientaciones pastorales. Ayer teníamos un retiro con un grupo de la iglesia, el Ministerio de Alabanza, y yo les decía, si los pastores tenemos algo de autoridad en sus vidas, algo de autoridad para enseñar la palabra, escuchen estos consejos al menos. Con humildad lo decimos, porque esto también siempre los conversamos en el equipo pastoral de nuestra iglesia, pero se los decimos con humildad. Pero si tenemos algo de autoridad, de enseñar en la iglesia, podemos escuchar estos consejos. Dios transformará tu corazón si te dejas transformar por Él. Y podrás tener una comunión más profunda con Él. Pero tienes que disponer tu vida. Tienes que disponerte en las manos del alfarero, día a día, momento a momento. Eso no lo puedo hacer yo, porque esto no es por obligación. Solamente lo puedes hacer tú. Dejar que el Espíritu del Señor trabaje en tu vida. Incluso lo podría decir con una voz muy baja, porque no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el Espíritu Santo soplando en tu vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unidad de propósito y misión. No están en competencia. Y nunca los pongamos en competencia, porque están unidos en un mismo propósito. Desde la eternidad tienen una comunión perfecta entre ellos. Y simplemente nosotros nos sumamos a esa vida que ellos nos dan. El Espíritu de Dios sobre nosotros significa tener vida en Dios. ¿Cómo se produce eso? No lo sé. Pero lo único que sé es que Dios abre un espacio de vida para nosotros. No vida biológica, sino que vida eterna. Queremos decir también como iglesia que no somos cesacionistas. Nosotros no enseñamos eso. Para los que no saben, el cesacionismo significa que hay ciertos dones espirituales que cesaron en el primer siglo. Nosotros no hacemos eso, pero sí creemos
que la Biblia nos enseña cómo tenemos que administrarlos. Y eso lo vamos a seguir enseñando porque en la Biblia nuestra única regla de fe y de práctica. Queríamos decirlo porque a veces como que se puede malinterpretar eso, pero sobre todo con dones que tienen que ver con la profecía, la sanidad, etcétera, etcétera, que harto se habla hoy día, no sé si han escuchado eso, pero por ejemplo nosotros no creemos que exista el oficio de profeta. Sí, el Señor puede hablar a través de alguien, pero no creemos que en este momento exista el oficio profético. ¿Ya? Como oficio, como trabajo, llamémoslo así. El Espíritu Santo es nuestra guía en todo este proceso de crecimiento que nos lleva a Cristo y a la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a hacer eso. ¿Cómo saben ustedes si el Espíritu está trabajando en ustedes? Porque quieren tener una relación más profunda con Dios. Así se manifiesta. Porque quieren aprender más de la Biblia. Porque quieren orar más. Porque quieren crecer más. Cuando eso pasa, el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el otro consolador. Queríamos decir esta palabra pastoral también para ustedes. Para los que están pasando por dolores emocionales, psicológicos, físicos, de crisis familiares, de incertidumbre, queremos decirle que el Espíritu Santo es su consolador y los consuela, les anima, está con ustedes. La presencia de Dios está con ustedes. Si ustedes quieren estar en su presencia, por supuesto. Pero Él está con ustedes. En ese sentido, les recuerdo que para los que somos ansiosos, que creo que aquí hay varios, perdón por decir eso, ¿verdad? Habíamos varios ansiosos. Recuerden que la ansiedad tiene que ver con tener el control. Las personas ansiosas mantienen el control todo ordenadito y planifican todo en el fondo para estar tranquilos, que todo va a estar ordenadito. Y después cuando se nos desarma el naipe, nos ponemos más ansiosos todavía. Pero la ansiedad funciona así, con el control. ¿Para qué? Para que nada se salga de lugar. Déjenme decirles a los ansiosos que descansen en el Señor. Amén. Descansen en el Señor, en el señorío de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Descansemos en el Señor. El Espíritu Santo no se puede manipular. Aquí le veo un poquito más la voz, pero es por eso. No se puede manipular al Espíritu Santo. Nosotros no lo controlamos. Él nos guía. Libremente, como Él quiere. Él reparte dones como Él quiere. Y nos lo da como a nosotros nos gustaría, sino como Él quiere y lo que es mejor para nosotros. Así que no intentemos manipular el Espíritu Santo. No intentemos hacerlo, porque no nos va a ir bien. El Espíritu Santo es libre de hacer como a Él le plazca. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nuevamente tiene el control de todas las cosas, no nosotros. Pero como somos ansiosos, como decía antes, vamos a tratar de controlar al Espíritu Santo y arreglarle hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Oye, Señor, deberías venirte en tal fecha. Y no antes porque me tengo que ir de vacaciones, entonces. Y finalmente, antes del llamado final, finalmente, queríamos decirle algo sobre la palabra avivamiento. No sé si han escuchado la palabra avivamiento. ¿Sí? La palabra avivamiento significa una manifestación de Dios a través de su Espíritu de una manera especial. Ese es el avivamiento.
Se han dado varios a lo largo de la historia y se caracterizan por muchas personas que se vuelven con pasión a Cristo. Se caracteriza porque un deseo incontenible de querer orar y de estar en la presencia de Dios, de querer ser transformados por el Espíritu Santo. Se manifiesta en un deseo de adorar a Dios, de alabarle, sin cesar. Se manifiesta por un deseo también de llevar esa esperanza a otros. Ese es el avivamiento. Muchas personas que quieren volverse al Señor. Los avivamientos no los provocamos nuevamente nosotros. Es una decisión libre y soberana de Dios. Él sabe cómo, cuándo y cómo lo hace. Nosotros simplemente oramos para que el Señor nos avive con su fuego, que nos avive con su poder, pero sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, no nosotros. Nunca creamos que el control lo tenemos nosotros, porque cuando las iglesias empiezan a pensar eso, hasta ahí nomás llegamos. Nosotros no tenemos el control, sino simplemente seguimos la orientación y guía del Señor. Queríamos decir estas cosas pastorales, ¿eh? Jesús y el Espíritu, porque tenemos que caminar juntos hacia adelante y tenemos que unirnos en una visión, pero sabiendo que seguimos a Jesús y sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros. Nuevamente, ¿qué relación quieres tener con el Señor? ¿Qué quieres de Él? ¿El Señor te está impulsando a tener una relación más profunda con Él? ¿El Señor te está llamando de corazón a volverte a Él con todo tu ser? ¿El Señor te está pidiendo que ores más? ¿El Señor te está pidiendo que profundices en su palabra? ¿El Señor te está enviando a proclamar las buenas nuevas de Jesucristo a otras personas? ¿A trabajar en un ministerio en particular? ¿Te está impulsando el viento del Espíritu a hacer lo que Dios quiere en tu vida? ¿Te está impulsando el Señor también a ser sanados por Él, a dejarte sanar por el Señor y entrar al taller del alfarero? ¿Qué te está impulsando el Espíritu del Señor hoy día a hacer? Que ese viento del Señor le dejamos operar en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Porque Él es soberano, Él es libre. Y porque nunca nos va a apartar de Cristo, ni de su palabra, sino al contrario, nos va a llevar a ella y nos va a llevar a Cristo. Yo les quería preguntar si querían recibir ese llamado del Señor. El consuelo, la sanidad, recibir esa sensación, Señor, tú estás conmigo. Si usted hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor en su corazón, nunca ha hecho un compromiso público, les voy a pedir que levanten su mano ahí donde están. ¿Hay alguien que quiera hacer un compromiso público con Él? Alguien que diga, yo quiero comprometerme con el Señor. ¿Hay alguien que quiera hacer ese compromiso con Él? ¿Hay alguien que quiera bautizarse? ¿Hay alguien que el Señor le está llamando a crecer? Amén. Amén. Esto no importa la edad, ¿eh? No toma los compromisos de las personas y las toma seriamente. Porque Dios nos toma seriamente a nosotros, porque nos ama. Oremos al Señor. Yo sé que están reflexivos con esas preguntas, pero oremos. No se vayan tristes, al contrario. Cuando viene el Espíritu del Señor, Él coloca paz, coloca gozo en nuestros corazones, coloca nueva fuerza, porque hay una respuesta de Él.
Si a lo mejor estoy triste es porque a lo mejor tengo que tomar una decisión por el Señor. Tengo que tomar una decisión. Pero recuerden, cuando hay libertad, cuando está el Espíritu del Señor también hay libertad. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por tu bondad, porque tu Espíritu ha soplado a nuestras vidas, Señor, y sigue soplando a nuestras vidas. Que tu mano, Señor, se manifieste poderosamente en esta iglesia. Para los que están en sus hogares, tócalos, Señor, con tu presencia. Todas esas lágrimas que a lo mejor hoy día hemos derramado delante de ti, Señor, ya sea en la oración o a través de la reflexión bíblica. Señor, tú consuélanos, Señor. Tú consuélanos. Inspíranos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Inspira a tu iglesia. Muévenos, Señor, a no ser una iglesia cómoda, sino una iglesia que está fervientemente volcada hacia ti, Señor, con pasión tuya, Señor. Señor, queremos dejar nuestras vidas delante de ti nomás. Y queremos decirte que queremos tener una relación más profunda contigo, Señor. Sabiendo que tú te acercas a nosotros, Señor. Tú te acercas, Señor. Obra en nuestros corazones. Quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que a todas las que a lo mejor se sienten un poco acongojadas en este momento, tú les pongas paz en sus corazones, Señor. Póneles paz, gozo, Señor. Renueva nuestro gozo en ti. Renuévalo, Señor. Ponen descanso en nuestras almas, Señor. Y queremos simplemente decirte que en este camino te seguiremos alabando, adorando y bendiciendo tu nombre para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén.